La violencia, aunque no lo crean, es un producto de una sociedad que genera violencia, pero se alimenta de la misma violencia. Entendemos la violencia solo como golpes, maltrato o temas físicos, ¿no? Pero también mucho tiene que ver y mucho impacto también hay en discriminación, ¿no? En señalamientos. El mensaje de esta generación es de que a menos dolor estás mejor, que el sufrimiento, la tristeza, el enojo son emociones supuestamente negativas, pero toda emoción, sentimiento tienen un sentido de ser. Aprendes a llenar tus propios vacíos existenciales con objetos y eso poco a poco te empieza a desensibilizar, o sea, pierdes empatía con tu entorno. Bienvenidos a Nuevamente. El día de hoy estamos con Rolando Escaró, un reconocido periodista de noticias internacionales. Nos va a acompañar para conversar un poco más y profundizar acerca de la violencia y cómo se percibe dentro del entorno nacional, el entorno internacional. ¿Okay? ¿Qué tal, Rolando? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Bueno, qué gusto conversar con ustedes. Es un tema sumamente delicado y que de alguna manera nos toca a todos en diferentes fibras sensibles, por así decirlo. La violencia, aunque no lo crean, es un producto de una sociedad que genera violencia, pero se alimenta de la misma violencia. O sea, vivimos en una era donde somos productores de violencia y nos alimentamos constantemente de violencia. Es decir, estamos generando la violencia que alimenta a otras personas, que generan violencia, que alimenta a otras personas que generan violencia, y ese es un círculo que nunca para. Claro, es curioso que digas el término alimentan violencia, ¿no? Porque, por ejemplo, si tú ves las noticias y prendes el televisor desde las 6 de la mañana al mediodía y en la noche, todos son noticias, todos son muertes, balaceras, robos, secuestros. Así es. ¿No? O sea, estamos constantemente bombardeados de este tipo de noticias. Claro, y es no solamente lo que tú ves en televisión. Muchas veces pensamos o leemos, sí, que la sociedad es así por la televisión, que no sé qué. O los medios de comunicación, o los diarios que solamente ves muertos, o las noticias que solo ves muertos, ¿no? Como tú bien señalas. Pero, si tú te pones a analizar cómo consume información la gente, consume información de televisión o de los diarios en un 15%. El resto viene de las redes sociales. Y es ahí donde se incuba toda la violencia y donde además, ocurre algo, un fenómeno muy curioso, que son las noticias falsas, las fake news que hemos visto muchas veces. Ahora hay bastante de eso, ¿no? Así es, que generan gran cantidad de noticias que van a profundizar violencia. Yo les pongo un ejemplo. En el año 2016, en Birmania, salió una noticia acerca de una chica que fue abusada, fue violada y asesinada por un grupo de rohingyas. Los rohingyas son una etnia, bien en Birmania, son odiados, perseguidos solamente por ser rohingyas, para que les sea un poco más familiar, algo así como los gitanos, digamos. Se difundió esta noticia, empezó a correr y de repente vino una ola de violencia en contra de los rohingyas, que dicho sea de paso son muy pobres. Empezaron a ser perseguidos. En cuestión de semanas mataron a más de 250.000 rohingyas. Imagínense cómo empezó a correr eso como un rastro de pólvora. Miles de rohingyas tuvieron que abandonar sus hogares buscando refugio, escapando del país a pie, porque los perseguían para matarlos como animales. Eso no ha pasado hace 2 siglos. Eso pasó en el 2016, o sea, hace menos de 10 años. Claro. Tiempo después se comprobó que esa información fue falsa. Nunca existió una chica que había sido violada por rohingyas. Era parte de una estrategia del gobierno que quería expulsarlos de su territorio. ¿Por qué? Por esas diferencias que nos encargamos de alimentar muchas veces, ¿no? Pueden ser raciales, étnicas, de religión, de país, de lo que fuera, ¿no? Entonces, ahí un poco para que se den cuenta cómo generamos violencia que va a desencadenar hechos violentos. A veces entendemos la violencia solo como golpes, maltrato o temas físicos, ¿no? Pero también mucho tiene que ver y mucho impacto también hay en discriminación, ¿no? En señalamientos o por ahí en difamación, ¿no? Como lo que mencionas de las noticias falsas. Así es, y que obviamente desencadenan esos actos violentos. Un tema interesante de la violencia es ver cómo han ido aumentando las cifras de bullying en los colegios. O sea, ya no estás hablando de adultos que tú puedes decir, oye, es un adulto que está contaminado, ha crecido así. Estás hablando de niños. Niños que agreden a otros niños, que les pegan, los hostigan, los insultan, porque vienen de otro país, porque tal vez son delgados, porque son más gruesos, porque usan lentes, porque se cortan el pelo, porque llevan el pelo un poco largo, porque tienen una ropa diferente, porque tal vez son un poco más callados, porque juegan fútbol, porque no juegan fútbol, porque juegan con otras cosas que a otros niños les parecen extrañas y los atacan, los agreden de diferentes maneras, ¿no? Yo recuerdo mucho
En mi trabajo hubo un caso que conmocionó a la sociedad española de un niño que se suicidó, iba a la educación primaria y se mató porque no soportaba el bullying que le hacían en el colegio. O sea, para que se den cuenta a qué punto llegaba eso. Y sus padres lo mandaban a él, algo, tienes que ir al colegio. No, él no quería ir frecuentemente al colegio, entonces sus papás un poco que le decían, "Ah, no quiere ir porque no se quiere levantar temprano, no quiere hacer las tareas". Entonces lo obligaban prácticamente a ir al colegio. Y ese niño sentía esa barrera y le impedía decirle a sus papás, me martirizan en el colegio, o sea, para mí ir al colegio es una tortura. Entonces, cuando ese niño se quita la vida, empiezan a ver sus cuadernos y él anotaba lo que sufría. Y él contaba en su lenguaje de un niño que para él ir al colegio era una tortura, era un miedo constante porque él sabía que se iba a enfrentar a esos chicos que le pegaban, que lo molestaban, que le ponían apodos, que le escupían, que le rompían los cuadernos, que le quitaban la merienda. Y ese niño sufría todo eso. O sea, imaginen cuánto ha tenido que sufrir ese pequeño, qué solo se ha tenido que sentir para no pedir ayuda y quitarse la vida. Y eso es algo que lo vemos acá también. El tema del bullying es algo bastante fuerte ahora en la educación, en los colegios, en las universidades, tanto en niños pequeños como incluso en adolescentes, ¿no? Y creo que ahora la pregunta es, ¿qué despierta esta ola o qué hace que uno empiece a arremeter contra justo aquella persona que está al costado tuyo? Que puede ser un compañero, alguien del trabajo, tu mismo familiar. ¿Qué hace que empecemos nosotros a arrojar de manera impulsiva todo lo que estamos en ese momento viviendo? Que como una vez hablamos, el enojo es lo primero que detona estos actos agresivos, ¿no? Y por ejemplo, en un acto de bullying, ¿qué es lo que te llama la atención de esa persona para que tú empieces a decir, no, no me gusta, no quiero, y empiezo a rechazarlo? Puede ser de manera verbal o física, pero ya la pregunta es, ¿qué es lo que hace que se despierte esta conducta agresiva o violenta? Claro, un poco volviendo a lo que decías, o sea, hay una relación entre lo que consumimos, o sea, la cultura de violencia en la que estamos metidos, con que se siga propagando más personas, más niños, más adolescentes violentos, porque a veces siempre está la duda, ¿no? De que los que ven películas violentas o los videojuegos violentos, ¿nos hacen violentos o no? Eso puede ser en cierta proporción. Hay que tener en cuenta eh, que el primer contacto de un niño con el mundo que le espera, o sea, lo que le va a pasar, son sus papás. O sea, ve a sus papás cómo se comportan y de esa manera él empieza a imaginar cómo es el mundo, cómo funciona el mundo. Porque obviamente un niño sale con sus papás a la calle y ve que todos son adultos, manejando un auto, en una tienda, comprando cosas, haciendo cosas, etcétera. Entonces dice, bueno, yo cuando crezca voy a ser así. Entonces lo que él empieza a ver es lo que va a marcar cómo se va a comportar más adelante. O sea, de la relación entre sus papás, la relación de sus papás con ellos y la interacción de sus padres con otras personas y las opiniones de sus papás, cuando ven las noticias, cuando hablan de fútbol, cuando hablan de lo que sea. Tiene que ver mucho con lo que tú comentabas en una edición pasada, que las personas de alguna manera nacemos o llegamos al mundo libres de todos esos prejuicios, libres de toda contaminación, de todo elemento negativo. Pero cuando nos empezamos a insertar en la sociedad, nos empezamos a contaminar. Entonces, ¿qué pasa cuando un niño ve a su padre, por ejemplo, que llega mareado a casa, que le pega a su mamá, que por qué no me has calentado la comida, que porque esto está cochino, que avienta las cosas, que le pega a él, que rompe las cosas, que grita, que cuando maneja insulta a los otros conductores, que siempre está con esa actitud violenta, no sea exacerbada? Entonces él mira y dice, bueno, cuando yo crezca, ¿sabes lo que me toca hacer así? O sea, yo voy a hacer así. Con una niña que ve lo mismo. Sabe que su papá le llega borracho, le pega a su mamá, insulta, y la mamá no dice nada, y dice, "Pucha, me va a tocar vivir esto". Lo diferente se ataca. Claro, inicialmente todo lo diferente nos llama la atención. Cuando uno es niño, todos los niños tienen esa dosis de curiosidad, ¿no? O sea, que quiere ver algo, mete su dedito, que toca algo, se lo mete a la boca, lo que fuera. Pero con el paso del tiempo, aprendes a que muchas veces tienes que tenerle miedo a lo desconocido o agredirlo. Y obviamente cuando una persona dice, no, que los niños son violentos porque mira lo que ven en la televisión, ahí tú estás librándote de tu culpa. Porque, vamos, o sea, la televisión es entretenimiento. Claro, es un medio de entretenimiento. O sea, no te va a educar. O sea, el rol para que un niño, o sea, un niño aprende matemáticas, historia, lenguaje en el colegio. Pero cómo comportarse, cómo ser un ser humano que se va a adaptar a la sociedad, lo va a aprender a sus papás. Una de las principales formas en las que un niño
aprende es a través del ejemplo, de la observación, ¿no? Y yo creo que no es tanto como que los juegos o las noticias nos conviertan en seres violentos, pero sí nos va desensibilizando. O sea, vamos entendiendo un poco de que la violencia, como dices, se normaliza, ¿no? De que golpear a un animal, que insultar a alguien, que tener algunos comentarios con personas que son diferentes a ti, ya es algo normal, ya es algo cotidiano y ya no lo ves tan empático, ¿no? Entonces, los Claro, niños van aprendiendo este tipo de hábitos, este tipo de ideologías y comienzan a imitar estos comportamientos también, sin entender que realmente están siendo violentos. claro. Y también empiezas a ver las cosas desde el punto de vista del precio y no del valor. ¿En qué sentido? Por ejemplo, una familia que compra una mascota y de repente el perro muere. El niño llora y no te preocupes, hijito, mañana te compro otro perro. ¿Ok? O sea, es reemplazable, ¿no? Es un ser vivo que así lo reemplazas rápido. No te preocupes, mañana compro otro. Y el perro, como el padre le pega, al pobre animal, o sea, no lo atienden, lo dejan que se enferma, se vuelve a morir, el niño llora, no te preocupes, vamos a comprar otro. Y poco a poco él crece con esa idea. Rompe el juguete, no te preocupes, mañana compramos otro, ¿no? ¿Qué necesitas? O sea, y aprendes a llenar tus propios vacíos existenciales con objetos. Y eso poco a poco te empieza a desensibilizar, o sea, pierdes empatía con tu entorno. Por ejemplo, hay un autor que se llama Winnicott que dice que el niño o el bebé cuando recién está creciendo o tiene pocos días o pocos meses de nacido, él todavía vive en una simbiosis total. Él piensa de que la madre es parte de él, aún no es consciente de que hay una diferenciación. Y a veces, cuando la madre emite un quejido o tal vez se molesta o reacciona a la mordida de él cuando le está dando de lactar, el niño se da cuenta de que no es una parte de su cuerpo, de que no es una extensión más, sino que es alguien diferente, ¿no? Y ahí empieza a darse cuenta de que hay una separación, de que el mundo no se crea a partir de él, sino de que hay un mundo que es separado, ¿no? Si lo llevamos eso a diferentes etapas, por ejemplo, ya cuando eres niño o adolescente, a veces te das cuenta que hay niños que les cuesta mucho tolerar la frustración, ¿no? Y berrinche tras berrinche, o cuando alguien le quita algo, o cuando alguien le dice que no, puede llegar a agredir, ¿no? Claro. Porque es una manera también de controlar el objeto, controlar la persona. Claro, Claro. es interesante ver también hasta qué punto muchos especialistas, ¿no? Por mi trabajo a veces tengo que ver muchos temas de diferentes cosas, con expertos de diferentes materias, que te señalan hasta qué punto puede tener que ver con que tengamos jóvenes cada vez más violentos. O sea, antes, me estoy refiriendo a hace unos 20 años, probablemente 30 años, veías actos violentos en personas mayores. Mayores me refiero a partir de los 30 años, 40 años, donde tú puedes adjudicar esa violencia o, digamos, un crimen violento, diferentes tipos de situaciones, al estrés del trabajo, que no encuentras trabajo, frustraciones laborales, personales, etc. Sin embargo, ahora estás viendo jóvenes con actitudes violentas a edades cada vez más tempranas. Los casos de bullying que les mencionaba, recordarán ese caso hace unos meses en una universidad de Arequipa que mató a una compañera porque ella había decidido terminar la relación o no quería volver con él o algo así. Y era un muchacho sumamente joven, o sea, él estaba estudiando en la universidad, pero de repente desencadena esto. Y hay expertos que te dicen que esto tal vez tiene que ver con lo que estamos haciendo muchos padres, en muchos casos decirle a los niños, tú te mereces todo lo que tú quieres. O sea, si tú lo quieres, que nada te detenga. Es tuyo. O sea, si crees que es tuyo, nunca aceptes un no. O sea, pensamos, de esa manera voy a formar un ganador, ¿no? Mi hijo nunca se va a rendir. Nunca aceptes un no. Si tú quieres, tómalo y es tuyo. Y lucha por eso porque es tuyo. Entonces, de alguna manera te crea esta idea. Entonces, si yo le digo a una chica que estoy enamorado de ella, yo no soy enamorado de ti. Entonces, choca con esa idea y dice, pucha, no. Mucho va a depender también de los padres y de cómo ellos te hacen pisar la realidad, ¿no? Porque tú puedes tener todos estos mensajes de que si te dicen que no, aún así tienes que luchar por eso, pero si por ahí tienes a alguien que te dice, oye, esto va por este lado, esto va por el otro lado, esto se puede hacer, esto se refiere a esto,
tú mismo vas identificando qué es lo que está bien y lo que está mal, Claro. ¿no? O sea, si ves, por ejemplo, videojuegos violentos, ves noticias violentas, pero tienes un padre o una madre que está ahí apoyándote, indicándote cómo es la realidad, ¿no? A qué cosa debemos decirle que sí, a qué cosa debemos decirle que no, ¿no? O sea, tú vas a crecer con algo diferente, con otra manera de pensar. Muy aparte, si te encuentras con situaciones violentas, vas a saber cómo afrontarlas. Claro, y es que vivimos también esa parte de esa sociedad violenta que se está gestando. O sea, vivimos una generación ya de gente violenta. ¿Y esto a qué se debe? Porque evadimos como padres nuestra responsabilidad. O sea, yo les planteo un ejercicio así muy sencillo. Si ustedes van al patio de comidas de cualquier centro comercial o a cualquier restaurante, a donde sea, se van a dar cuenta que en las mesas donde están las familias, casi todos están con un celular. O sea, no están conversando entre ellos. O sea, están mirando un celular. Y los niños están en lo mismo. Entonces no tienes ninguna interacción con tus padres más allá del celular. Y cuando el papá le quita o la mamá le quita el celular al niño, ¡ah! Se berrinche, se tira al piso, escupe, avienta las cosas, o sea, se vuelve loco. En China se está discutiendo una ley para limitar el acceso a los teléfonos móviles de los niños. O sea, que solamente sea una cantidad de horas a la semana que un niño puede tener acceso a un teléfono y con supervisión de un adulto. Y en Europa es cada vez mayor un movimiento que hay de prohibir que los niños menores de 16 años tengan celulares. ¿Para qué? Para favorecer la sociabilización, por un lado, pero también para evitar este tipo de conducta, o sea, estos mensajes de odio que cada vez inundan las redes sociales y a los que todos los niños tienen acceso. ¿Por qué? Porque hay pocos padres que restringen ese acceso, o sea, los dejas libres, a su libre albedrío, ¿no? Que el niño busque y vea lo que tiene que ver, ¿no? Y ahí es donde empiezas a generar contenido violento. Ahora hay bastante violencia en redes sociales, ¿no? Desde la discriminación que hablábamos hace un momento hasta los mensajes de odio, ¿no? Porque basta que a alguien le vaya medianamente bien, que siempre hay alguien atacando, ¿no? Ya sea a un artista de televisión, a un músico, a un futbolista, siempre hay alguien que va a estar en contra de ti. No importa qué tan bueno seas, no importa lo bien que hayas hecho algo, siempre hay alguien que va a estar criticándote por algo, el hate que le dicen ahora, ¿no? Claro, los famosos haters. Es que ahí yo creo que se encuentran dos cosas opuestas y siempre hacen esto. Por un lado, esa necesidad desesperada de aprobación, de sumar likes. O sea, no te importa que tengas amigos reales, sino que tu cuenta de Facebook diga que tienes tantos amigos, o tu cuenta de Instagram te diga cuántos seguidores tienes, o que tu cuenta de TikTok te digan cuántas personas han visto tu video y cuántos han reaccionado, o cuántos lo han compartido, ¿no? O sea, vivimos obsesionados con eso. Esa necesidad desesperada de agradar a través de las redes sociales, ¿no? Que es una falsa señal. Pero por otro lado, te encuentras con personas que aprovechan el anonimato de una red social, porque tú te puedes crear una red social con el nombre de una chica de 15 años y engañar a quien tú quieras. Total, nadie sabe que eres tú. O puedes crear un perfil en el que te llamas Pedro, no sé, de 42 años, de Surco, e insultar a todo el mundo porque es parte de tu diversión. De decir un futbolista que es un fracasado, de decir una chica que es otra cosa, y así, y así, y así, y así. Y es parte de tu entretenimiento, es parte de tu manera de liberar esa agresividad que tienes contenida. Insultar y ofender a toda la gente a través de redes sociales. No importa a ti, si desde tu cuenta te la suspenden porque ahora citar es otra. O sea, es parte de. Y la pregunta ahí sería, ¿qué pasa para que tengamos que utilizar esa plataforma, ese medio para expulsar algo que es parte de ti, que estás sintiendo tal vez en tu día a día? Y bueno, lo depositas ahí en las redes, ¿no? Insultando o comenzando a ser agresivo con las personas que no te gustan y que necesitas, ¿no? Como una separación, como si fuera una identidad distinta a la tuya. Porque te creas una cuenta falsa, ¿no? Y empiezas simplemente a ser agresivo desde ahí, pero es como si fueras otro. Claro. Pero obviamente es algo tuyo también, es algo que está ahí contigo y que no está pasando en el plano de la realidad, no está yéndose por otro lado. Es como la historia esa del doctor Jekyll y Mr. Hyde. O sea, dicen todos tenemos un lado oscuro, ¿no? Entonces, el anonimato de las redes sociales te permite que aflore ese lado oscuro, ese lado violento, en el que quieres insultar, en el que quieres ofender. Hay un video muy interesante de un periodista que confronta a uno de estos patas. A través de un programa logra identificar la IP del tipo que lo ataca y lo ofende, lo insulta, y va y lo confronta. Pero no lo confronta de manera violenta,
sino va y le dice, tú eres fulano de tal, ¿no? Y se ve sorprendido al ver a la persona que él es consciente que está atacando y dice, te invito a un café y nos sentamos a conversar para que me conozcas y te des cuenta que es mentira todo lo que tú dices de mí. Y el tipo accede y empiezan a conversar y en determinado momento él le confiesa que no tiene nada en contra de él, pero que lo insulta para divertirse. Ahí viene el otro detalle. La violencia ha pasado a ser parte de una diversión, ¿no? Desde lo que dices de simplemente estoy aburrido y me voy a meter a una noticia a pelear con todo el mundo, ¿no? Porque tranquilamente puedo tener un discurso de derecha, por ejemplo, en este perfil y de izquierda en el otro perfil, simplemente porque me encanta discutir. Yo pienso que en parte esto tiene muchas aristas, de hecho, el tema de la violencia, o sea, tiene muchas causales, o sea, hay muchas razones que se agravan, que las disipan, que las ocultan, entre otros. Pero hay algo que tiene que ver con esta extraña obsesión que tenemos con el tiempo. Todo tiene que ser rápido, todo tiene que ser inmediato. O sea, el teléfono tiene que responder de inmediato. O sea, abres una página, ¡pum!, tiene que abrir al toque. Si no, sientes que está fallando. Tus mensajes tienen que ser breves. Lo que tú hagas tiene que darte una respuesta de inmediato. Si llamas al banco, quieres que te contesten de inmediato. Si compras algo, quieres que te atiendan a ti primero. Entonces vivimos con esa obsesión de hacer las cosas rápido. Y si ustedes se dan cuenta, la publicidad en todas las plataformas, en televisión, en medios de comunicación, en redes sociales, apuntan a la rapidez de las cosas, a que sea inmediato, que sea rápido. Ya mismo, ¿no? Como decían eso, ¿no? Llame ahora, ya, de inmediato. Pero ¿dónde viene la trampa? Que no sabes qué hacer con el tiempo que te sobra. Cuando tienes tiempo que te sobra, no sabes qué hacer. Es curioso lo que dices porque nos hemos acostumbrado, ¿no? Y si te das cuenta cómo ha evolucionado, antes para aprender algo tenías que estudiarlo, leerlo. Después, de acá a un tiempo, ya veías un tutorial de YouTube que te podía tomar 15 minutos, 20 minutos. Ahora te ves un reel, te ves un TikTok de 30 segundos para hacerlo inmediato, Así es. ¿no? Y si no lo encuentras, te comienzas a frustrar, ¿no? Claro. Y es curioso cómo vamos avanzando, entre comillas, pero realmente se pone tenso para nosotros. Supuestamente el mensaje de esta generación es de que a menos dolor estás mejor, que el sufrimiento, la tristeza, el enojo son emociones supuestamente negativas, pero toda emoción, sentimiento tienen un sentido de ser, ¿no? Y la intención que uno tiene que tener siempre es poder atravesarla, tolerarla, gestionarla de la mejor manera. Eso es ideal. Sin embargo, todavía no sabemos cómo manejar nuestros propios impulsos. Y justo este autor que les comenté hace rato también decía algo que me hizo pensar bastante, que el problema de las naciones no es la violencia que existe dentro de ellas, sino la manera como se ha ido reprimiendo la agresividad y la violencia a tempranas edades. Por ejemplo, un niño o adolescente va a ser agresivo tarde o temprano de alguna forma o de alguna manera. Y así tendrá que descubrir si está bien lo que hace o no, ¿no? En medida como la sociedad responde a su agresividad. Si hay una manera muy reprimida, es decir, muy represiva de calmar esa agresividad, o generas una persona muy sumisa o muy violenta. Pueden generarse otras alternativas, sí, pero esas son las más comunes. Y la idea no es negar que tenemos un plano que sufre, que siente dolor, que se enoja, sino darle un lugar donde poder depositar justo ese enojo. Porque si no podemos conectar con el otro en un simple almuerzo, entonces va a ser muy complicado conectar con todo lo que pasa también adentro de uno. Curioso cómo la tecnología, por un lado, nos une y por otro lado nos separa, ¿no? O sea, corta distancias en comunicaciones con personas que están en España, en Estados Unidos, en otra parte del mundo, pero con los que estamos alrededor es como si nos pusiera barreras, ¿no? Claro. Claro, es como si empezáramos a tener miedo de estar, como tú mencionas, en contacto con nuestras emociones. Por naturaleza, los seres humanos somos animales de grupos, somos animales sociales, o sea, necesitamos integrarnos. Y aquí es donde viene una arista también peligrosa de la violencia. Porque cuando tú tienes esta necesidad de integrarte, quieres formar parte de un grupo, porque eres consciente que tú solo eres débil, pero con un grupo eres fuerte. Y es donde vienen estas manifestaciones violentas, estas marchas violentas en las calles, estas barras bravas, ¿no? Uno solo, no vas a ver un tipo solo agarrando un palo y rompiendo los carros por la calle, porque nunca lo vas a ver. Pero sí puedes ver una turba enardecida haciéndolo. ¿Por qué? Porque esto se alimenta, o sea, como que basta que uno agarre una piedra y se la aviente un policía,
todos agarran una piedra y se la avientan al policía. Entonces, ahí nuevamente te encuentras con dos personas, dos grupos de personas que forman parte de la misma sociedad, pero que están divididos por los roles que les han tocado. Los manifestantes, hartos de cualquier situación, y los policías cuya función es detener a esta manifestación violenta. Cuando los manifestantes se encuentran con el policía, lo agarran a pedazos, a palazos, porque está deteniendo el proceso que ellos tienen que cumplir, que es manifestarse. Y el policía, como miembro también de esa sociedad violenta, que se alimenta de violencia, tiene un arma, tiene un palo, tiene un escudo, y no duda en utilizarlo. ¿Qué sentido le ha dado a esa persona y por qué lo demanda de esta manera? ¿No? ¿Qué quiere al momento de pertenecer a este grupo? ¿No? De que no solamente una barra brava, un movimiento político, y que nacen justo de querer un cambio, de que las cosas funcionen de una manera distinta, ¿no? Y si no funcionan como yo lo estoy pidiendo, entonces tengo que pedirlo de una forma cada vez más intensa. Y no podemos, en grupo es muy difícil calmarnos, es muy difícil tal vez poder decir, oye, hasta aquí nada más vamos a llegar en la marcha, hasta aquí no más vamos a reprimir si eres policía, sino es que entras en un conflicto y no hay una manera de tener un límite claro. Como dicen que la persona, el hombre es inteligente, pero la masa es tonta, ¿no? Y es curioso lo que mencionabas acerca de los policías y los manifestantes, porque no sé si se han dado cuenta, pero cada cierto tiempo los policías son lo peor del mundo y después, a las 2 meses o 3 meses, ¿no? Hay que salir a aplaudir a los policías que nos representan. Y lo mismo, los manifestantes, estos son ignorantes y después hay otro grupo de manifestantes que no, sí tienen la razón y hay que salir todos juntos a marchar. Claro. ¿No? O sea, estamos contaminados con ideas generales que muchas veces nos privan de analizar o de pensar bien las cosas. Claro, y nos creemos, lo peor de todo es que nos creemos todos los discursos que vemos en las redes sociales. Y eso, aunque no lo creas, también te alimenta ciertos grados de violencia. Porque frecuentemente, como les contaba, buscamos pertenecer a un grupo. Cuando buscamos pertenecer a un grupo, buscamos que nos den la razón. Y nosotros creemos que recibimos un buen consejo cuando nos dan la razón. O sea, y no nos gusta que no nos den la razón. Cuando tú tienes una idea, o sea, es que he decidido hacer esto. Oye, muy bien, sí, hazlo, no importa, hazlo, adelante. No importan las consecuencias, estás en lo correcto. Este tipo es un buen amigo. Pero cuando te encuentras con alguien que te dice, oye, estás cometiendo un error, o sea, piensa lo que estás haciendo. Piensa las consecuencias. O sea, yo creo que es una mala idea. Plata no se puede hablar. Pero o ese tipo ni más. O sea, ese pata o a esta chica ni le preguntes nada porque todo te da la contra. Todo le parece mal. Y no te das cuenta que puedes estar cometiendo un error. Y como dicen muchas veces, tus verdaderos amigos son los que te dicen en qué estás equivocado. No aplauden tus errores. Pero no lo queremos ver. ¿Por qué? Porque cada vez más estamos creyendo en eso. O sea, queremos pertenecer a eso que nos da la razón, ¿no? Las vacunas tienen un chip que no sé qué, vinculado a 5G. Sí, sí. Y te has puesto a pensar que estás hablando de algo que no existe. No, seguramente el gobierno le paga, seguramente hay una farmacéutica que le está pagando, una empresa de 5G que le está pagando para difundir información falsa, ¿no? Para mentir. No te das cuenta que te están engañando. Y tú formas parte de eso. Y eso desencadena actos violentos. Un tema tan sencillo como las redes 5G que incendiaron antenas aquí en el interior del país hace un par de años, ¿se acuerdan? Que había este rechazo y después durante las clases virtuales muchas regiones alejadas se quejaban porque no tenían internet, porque tenían problemas de comunicación. Entonces tú dices, pero claro, ¿cómo no lo vas a tener si estás quemando todas las antenas? O sea, tiene que ocurrir. Desde tu experiencia, ¿ves que países más desarrollados son menos violentos que países menos desarrollados? De alguna manera, si tú te das cuenta, las cifras de delincuencia y de violencia son menores en países que han invertido más en educación y en su sociedad. No necesariamente en países más grandes o más desarrollados. Estados Unidos, por ejemplo, es el país más poderoso del mundo, pero tiene cifras elevadísimas de violencia. ¿Por qué? Porque es parte de su misma sociedad. O sea, de este culto que tienen a las armas, del mismo gobierno que siempre está presente en conflictos armados, ¿no? que asumen que son los policías del mundo. Hay una historia muy, muy peculiar de una chica que un día, un lunes en la mañana,
abrió la ventana de su casa con un fusil de caza y empezó a matar a todas las personas que habían en la calle. Cuando lo llegaron a detener, la policía llegó a su casa a detenerla. Su papá era un tipo que le gustaba mucho la casa, le había enseñado a disparar a esa chica. Cuando le tuvieron y le preguntaron por qué lo hiciste, porque odio los lunes. Su frase fue esa, odio los lunes. Y simplemente para liberar esa frustración empezó a matar gente por su ventana. Y los casos de homicidios, de asesinos en serie, son muy, muy frecuentes en Estados Unidos. Pero cuando tú ves sociedades nórdicas, hay incluso países que están cerrando prisiones porque no tienen delincuentes. Entonces, ¿cómo eso es posible? O sea, te parece algo tirado de los pelos. Pero es que son países que paradójicamente invierten mucho en educación y tienen los mejores niveles de educación. Eso también se contrapone con casos como Japón, por ejemplo. Es una sociedad sumamente pacífica, no es una sociedad que se caracteriza por ser agresiva, pero sí tiene cifras altas de suicidios, porque su misma sociedad establece el fracaso como algo sumamente negativo, como algo sumamente vergonzoso, ¿no? Entonces es algo paradójico, ¿no? Y si las situaciones de mayor violencia se dan en países donde obviamente hay una menor inversión en educación, en programas sociales, ¿no? Centroamericanos, nuestro mismo país, ¿no? O sea, tenemos una educación, un sistema educativo en situaciones paupérrimas, terribles. Y ahí es donde ves generar todo este clima de violencia, ¿no? Claro, entonces el tema no va por qué tan rico o qué tan poderoso sea un país o una nación, sino qué tanto invierte en educación, ¿no? O sea, como para combatir esta violencia general. Lo que un poco conversamos al principio, ¿no? El acompañamiento que le damos a nuestros niños, a las personas en general, marca la diferencia entre una sociedad violenta y una sociedad que no es violenta. Así es. Un claro ejemplo, por ejemplo, ustedes lo pueden ver en ese momento con lo que pasa entre Israel y Hamas. Hace 2 meses Israel fue víctima de un ataque terrorista de Hamas que mataron a cerca de 1.400 personas. Ingresaron a territorio israelí y mataron a cerca de 1.400 personas, secuestraron a más de 200 personas. ¿Cuál fue la respuesta de Israel? Empezar a bombardear Gaza. Una ciudad sumamente pequeña, amurallada además, lleva más de 17.000 muertos. Y la cosa no para. O sea, está lejos de parar. Entonces tú te pones a pensar, o sea, ¿es proporcional esa respuesta? O sea, ¿de qué se trata? O sea, de ver quién mata más. Y mientras esto está pasando, ya estamos hablando de otra cosa. Porque ya van 2 meses de esto, ya lo hemos normalizado. O sea, ¿cuántos han muerto hoy día? No, hoy día han muerto 100. No mueran ni me avisa. Recién cuando ves la cifra, oye, son más de 17.000 muertos. El 70% de los 17.000 muertos son niños. Qué triste, ¿no? Pasamos a otra cosa. Hay que hacer. Ya lo normalizamos. La invasión de Rusia a Ucrania. Ya nadie habla de eso. Y sigue, ¿eh? O sea, sigue gente muriendo, sigue gente que vive en esa situación. O sea, la invasión se mantiene. Nadie habla de eso. Nadie te habla, por ejemplo, de los golpes de Estado continuos y las masacres que hay en África. Nadie te habla de eso. Es increíble cómo lo normalizamos. Claro, es curioso porque muchas veces algo nos indigna mucho, pero también lo olvidamos muy rápido, ¿no? O sea, ahorita apoyamos todos, ponemos nuestro hashtag, ponemos nuestra foto de perfil con ciertas cosas, pero de aquí mañana más tarde ya pasó el tema, ya nos olvidamos de la cuestión y ahora hay otra cosa que ver. Es parte de esa cultura de inmediatez. Tienes tanta información que no te alcanza el tiempo para procesarla toda. Y aunque lo tuvieras, tampoco le dedicarías mucho tiempo, porque como hemos hablado, el tiempo es valioso. Vivimos obsesionados con ahorrar tiempo. Oye, lee más profundamente lo que estás diciendo. Voy a perder tiempo. O sea, hemos llegado a tal nivel, encuentras canales de YouTube para que te expliquen películas, o que te hagan resúmenes de libros. Porque te da flojera ver una película de 3 horas, mejor leo el resumen. O sea, leo la sinopsis, porque voy a leer eso. Así de sencillo. Pensamos de que el camino para llegar a algo es a través de la violencia, ¿no? El camino para la educación, en el caso, por ejemplo, de educación militar, es a través de la violencia, ¿no? El camino para la justicia es a través de la violencia, ¿no? Para aplacar lo que el otro me está haciendo, lo que el otro quiere, es violencia. Siempre hay un tema, hay un componente violento para llegar a un fin. Así es, yo recuerdo mucho un refrán, bueno, de los años, es bastante antiguo, de los 70 probablemente, que decía, la letra con sangre entra. Era esta manera de educar a los niños con
con azotes, con latigazos. O sea, yo estuve en un colegio donde todavía se hacía eso. O sea, todavía hay planteles donde se hace, en mucha menor proporción. Pero antes era común, o sea, el correazo, el latigazo, que te agarren de las patillas, el reglazo, porque era parte de la educación. Y la sociedad va cambiando, o sea, se va ajustando y, oye, esa no era una manera correcta de educar a los niños, ¿no? Pero de eso se ha pasado a permitir que se pueda hacer de todo, ¿no? Y tienes todos estos casos de bullying, de agresión, de profesores que muchas veces son agredidos por los alumnos. La clave ahí está en enfocarnos en una educación y en un acompañamiento basado en empatía, ¿no? Basado en ponernos en el lugar de otra persona. Porque por más que tú veas un ambiente violento, por más que tú veas películas, videojuegos, etcétera, si tú realmente tienes tus valores establecidos desde casa, desde familia, ¿no? Con una orientación pues personal, empática, no vas a terminar siendo una persona violenta o vas a saber canalizar esta agresividad y esta violencia de la que la vez pasada hablábamos. Claro, y sobre todo si es que te das cuenta, estás incurriendo en una actitud violenta, que muchas veces cuando lo normalizamos no nos damos cuenta. O sea, uno dice, pero si yo hablo así, pero si yo normalmente respondo así. Claro, no te das cuenta que estás causándole dolor a otra persona. ¿De verdad? Claro que sí. Entonces, cuando identificas esto, es importante buscar ayuda para que puedas recibir una terapia adecuada, una orientación adecuada, tal vez medicación adecuada, para que ya no vuelvas a incurrir en esto. Y si empezáramos a aceptar esto, o sea, liberarnos de esa vergüenza de necesito ayuda, necesito que me ayuden, necesito resolver esto que está mal en mí, tengan por seguro que muchos problemas de la sociedad van a empezar a cambiar. Es un tema que de hecho tiene bastante para rato. Agradecer tu tiempo, tu participación aquí con nosotros y esperamos poder contar contigo en otro momento para profundizar acerca de otros temas también interesantes. Claro que sí, chicos, un gusto enorme.